Morelos, lleva mi mochila. Ahora los niños también aprendemos jugando, con los héroes nacionales que vienen en todos los productos de Sabritas. 140 cromos con biografías y datos de nuestra historia. Y 48 bustos para pintar. Tú también aprende historia con Sabritas. ¡Aprende jugando! Cambio. Patricia necesita hablar con Augusto. Adelante, cambio. Por favor. Augusto escuchando. Que lo del suicidio era falso. La Comisión de Radiodifusión le invita el día de hoy a que vea por este canal, a partir de las 18:45 horas, el programa del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Si te inscribiste en el padrón electoral, notificaste tu cambio de domicilio o solicitaste una reposición de tu credencial de elector y aún no la recoges, acude cuanto antes a la oficina del Registro Nacional de Electores que te corresponde. Ahí te entregarán tu credencial de elector. Padrón Electoral 1988. Suma de voluntades. La participación de utilidades debe otorgarse a los trabajadores antes del 31 de mayo. Exige lo que te corresponde, porque es un derecho ganado con tu esfuerzo diario. Para orientación y asesoría, acude al Congreso del Trabajo o llama a los teléfonos 597-7990 o 583-9643 en la Ciudad de México. Ya nos vamos, ya está la gente del fútbol preparándose para el partido de la selección mexicana en contra del equipo Cruz Azul. Y esta es la alineación del equipo mexicano. En la portería Larios con el número 1, en la defensa Trejo con el 2, Manso con el 4, Félix Cruz con el 14 y con el 18 Amador. En la línea media Domínguez con el número 8, con el 6 de los Cobos, con el 22 Negrete. Y adelante Tomás Boy con el 10, con el 15 Flores y con el 13 Javier Aguirre. Bora Milutinovic deja fuera de circulación en este partido a España y Muñoz para ir moviendo a más gente. Para esta primera parte, el árbitro será el señor Marco Antonio Dorantes. Una pausa más y continuamos aquí con ustedes. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Dominar, pelotear, asombrar, luchar. Fútbol, Coca-Cola, soñar, triunfar. Coca-Cola es así, un sueño lograr, el tiempo parar, un recuerdo gozar, tener chistes así. Es tu forma de ser, como debe de ser, para ti, para mí. Porque todas las papas Sabritas con tira traen dos bolsitas, una con la nueva salsa de chorizo y otra con salsa picante. Combínalas. Para salsear, solo Sabritas. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El desenlace de Alcanzar una estrella y a partir del próximo lunes en este horario los videoclips que no vio usted en la telenovela.
Me niego a ser solo una cara bonita. Vida te presenta todo fácil de obtener. Las cosas te parecen que mereces eso y más. Se ha llegado sin luchar, no fue tu culpa. Pero entiende que al final todos te culpan. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Se percata de las necesidades apremiantes de obreros y campesinos. Político con experiencia. Estamos en vivo en 324,000. Finalmente. Ah, caray. Se percata de las necesidades apremiantes de obreros y campesinos. Está fallando algo. Político con experiencia. Algo anda fallando. Algo anda fallando. Cabrón, algo está fallando. Ahí está. Retornamos a Mundo Avisal. Perdonen las fallas técnicas. Esto es un complot. Pues muchachos, Mundo Avisal número 146. Educación pública. Casi cuarentena. ¿Cómo les va de cuarentena? Abraham, Jessy, saludo. Privet, porque ya saben, ¿no? Que todo es soviético. ¿Cómo están, manda? Abraham. Bien, pues yo no tengo cuarentena, güey, yo sigo chambeando, así que... Pero de años, yo decía. Va bien. Pegándole. Pegándole bien, Abraham. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas, mano? Bien, aquí con el caluroso Colima, saludos desde acá. ¿Quién está también cerca del coronavirus? Ya estamos bien empachados del coronavirus, ya estuvo. Aquí cerca de donde dejó Plácido Domingo la secuela, el rastro. Yo no me sé ese mitote bien, güey, ¿cómo es? ¿Cómo? No me sé bien ese mitote, a ver, güey. Pues supuestamente Plácido Domingo convivió con los que venían en los dos charters, ¿no? Estos que anunció Alfaro, 400 pasajeros que venían de, no recuerdo el nombre del lugar, este lugar donde hacen esquí, en Estados Unidos. Y ahí convivió y hasta pues, estuvo cerca de Alfaro, unos cuantos metros. Y ya pues, ya ves que resultó positivo el maestro de la voz. Pues que ese muchacho muy positivo, ¿no? Ya ves que tiene demandas sexuales y todo. Yo creo que eso es casi mentira porque esta onda de que el depredador sexual también, Harvey Weinstein, también tiene esa madre. Bien, ahora resulta que todos, menos la prole. ¿Ya te revisaste ahora? ¿No? La enfermedad de los ricos. Dicen que a los prietos no les dan, güey. Ya chingueron. Bien, bueno, pues esto es Mundo Avisal. Muchas gracias por loguearse. Ayer tuvimos un complot. Los neoliberales, la derecha radical hizo algo, no sé, tumbó el Facebook. Ya ven, que no les pasa. Libertad de expresión está dura ahorita. Bueno, el tema de hoy es, pues vamos a juntar los ejes, es el tema de la educación pública y cómo México, pues tuvo una educación socialista, ñaca. Saben que todo lo socialismo es malo. Pero si lo dice Bernie Sanders, ahí está bien, ahí sí ya. Bien, pero... Britney Spears también.
Britney Spears, exacto. Acaba de Lo declarar. que me mandaste, ¿no? De que Aunque la presentaron como comunista, pero bueno, no hablaba tan a fondo de una teoría o algo así, pero sí hablaba de la repartición de la riqueza, lo cual ya suena a rojo, ¿no? Pero bueno, faltaría hacer más. ella es rica, ¿no? Para empezar. Claro. Se tiene lana. Mucha, me imagino. Slim ya donó, pero menos el Salinas Pliego, no, ese todavía no quieren. No perdona los abonos chiquititos. Ya se nos va a poner a trabajar, güey. Salinas. Pues eso de Salinas está cabrón, ¿no? Carlos Salinas, Salinas Pliego. Párale. Carmen Salinas. Carmen Salinas, es cierto. Oye, pues mira, hay que agarrar camino a esta cosa y vamos a ver cómo está esta convergencia, cómo llegamos nosotros a conocernos, qué es Ciudad Guzmán Ranch, Zapotlán el Grande, el cuñado que espero ya se pueda loguear, le decía Picotlán el Grande y no sé qué. ¿Cómo está esa aventura que nos aventamos? 600 pesos el semestre, iba a ser 700, pero hubo una huelga, algo así, ¿no? En el TEC de Guzmán. ¿En el TEC? Ajá. A ver, cuéntenla. Pero a ver, Abraham, ¿cómo fue que llegamos hasta allá? Pues yo por el desmadre de salirme del rancho y tomar nuevos aires. Y pues me fui con el grupito, ya viste, éramos varios, Jesús Rueda, Eric, Hugo Denis, Leonel, el Mudo, el Kung Fuy, y Sergio, el Chamín, que quién sabe dónde ande, espero que siga vivo. Y pues sí, llegamos allá, buena experiencia, al menos en el primer año que llegamos en el 99, nosotros acá de Rancho Caliente, llegamos a estar a -1 grado y no, hermano, sí nos dolió demasiado eso. ¿Y por qué el TEC? ¿Por qué no? Querías salirte, pero ¿por qué no Guadalajara, digamos? Porque estaba más cerca, güey, aparte familiares míos, mi abuelita allá vive mucho tiempo, así que siempre íbamos, güey. Entonces me gustaba, güey, me gusta Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán Ranch. Hay buenas referencias. Colima, ¿no? Educativo también. A un raite, ¿no? ¿Cómo que sí? Hay buenas referencias en lo educativo también, por lo menos lo que yo escuché, es una ciudad muy cultural y que alberga muchos niveles. Yo escuché, fue también una de las causas. ¿Tú también lo viste por allá en Ciudad Guzmán Ranch? Bueno. En el área de educación, anormal. Así es, sí, yo, por ejemplo, me acuerdo en esa época había oportunidad de hacer examen en varias escuelas para ingresar a ellas. Y bueno, yo hice examen en Acaponeta primero. Caponeta. En Acaponeta. Y luego en Ciudad Guzmán. Y bueno, pues ya quedé y fue cuando caí a Ciudad Guzmán, pero sí mucho me influyó el tema de que muchos maestros ya egresados hablaban de una buena calidad educativa, no solo en la normal, sino en todos los niveles, todas las modalidades. Universidad, normal y el TEC. Exacto. Sí. De hecho, vamos a repasar más o menos esos recintos de la educación. De hecho, una tía, güey, la tía más grande del lado de mi jefa, estudió allí, en Ciudad Guzmán. Fíjate que tiene desde un buen de tiempo. Es una tradición ahí, Ciudad Guzmán, que vive de los estudiantes. Pero algo también que nos une, de alguna forma, es una casa de asistencia, ¿no? A ver, Abraham, creo que tú tienes muy presente cómo está esa onda. Para la gente que es fifí, para un derefacho, para la banda que no sabe qué son centavos, ¿qué es una casa de asistencia? ¿Cómo lo puedes explicar en unas palabras? Communism. Ahí está. Digo que es un complot, algo pasa. Se percata de las necesidades Decías, Abraham. A ver, Abraham, ahora sí, estamos otra vez de regreso. Cachaboscas, decía, una casa de asistencia, una casa de resistencia, que se te caía el jabón en Almoloya, había cuartitos. Jessy te preguntó en qué cuartitos estabas, a ver.
¿Qué condena purgabas, cabrón? No te escucho. Murió. Ya, una casa sin boiler en Ciudad Guzmán, güey, y bañarte a las 7 de la mañana, cabrón. Es cruel. Pero es bonito, güey. Te enseñas, güey, a independizarte, a hacerte de comer, a barrer, a lavarte, güey. Es parte de Ya lavabas, buena ¿no? enseñanza. Bueno, todavía. ¿Pero viviste con Doña Lucha o nada más ibas a comer? Mi amigo Machuca llevaba una lavadora que daba toques, güey. Era una de chacachaca, ¿verdad? Simón, güey. Ahí en Almoloya, güey, ¿qué residencia tenías, güey? Era el cuarto de abajo, ¿no? Era el cuarto de abajo, güey. Con ruedas. Primero. Pero ese sí era cuarto. Chingados son los que vivían a la entrada, güey, que eran como una pinche... que ponían una... ¿Cómo se llama? Una cortinita, güey. La cortinita, güey. Ahí te tocó, ¿no? Cuando te dieron aire de la casa grande. No, güey. ¿No? A mí me tocó arriba, güey, el pinche penthouse, ahí con Machuca. Ah, sí, es cierto, con Machuca, Y acá estaba el Papayín. El Papayín de Tomatlán, ¿no? Tomatlán, ¿Qué pasó con ese, güey? Ellos están libres de coronavirus porque siguen todavía con lo del chupacabras, güey. Todavía no les llega. El chupacabras ayuda. Salinas, ¿no? Carlos Salinas, ¿no? Chupacabras. Carlos Salinas, de verdad. También ahí estaba Cano, ¿no? El canófilo. Cano. No me acordaba, güey. Canófilo. Cano, quién sabe qué. Era un chorizo esa madre, güey. O sea, abría la puerta, estaba uno. O sea, eran 3 cuartos, güey. Era la entrada donde había un sillón viejísimo. El pinche sillón. Era historia, ni le pasen una luz. Una luz violeta, porque no vaya a ser. No te pongas nervioso. No, yo no lo usé. Tenía unas compañeras que sí lo usaban. Y ya entrabas, güey. Creo que había una especie de cocina, ¿no? Algo así. Sí, pues eran como cuartitos, no sé qué chingados eran, pero ya luego estaba el baño, luego la pilotota y ya el patio. Y por ahí tengo una foto donde estábamos bien pipas todos. Y Jessy, ¿tú cómo llegaste ya a la aventura a la casa de 1 de Mayo, ¿no? Es la calle. 1 de mayo, 290. 1 de mayo, 290. Sí, estaba a cuadra y media de la iglesia de San Pedro, ¿verdad? Sí, la iglesia de San Pedro. Y pues buscamos opciones y alguien nos dijo que había una señora muy famosa, Doña Lucha. Entonces, pues yo llegué y sí había un lugar. Y ahí fue cuando ya pues, iniciamos a vivir ahí con ella. Pero sí, la experiencia muy, muy, muy interesante. Doña Lucha, un saludo, si nos está escuchando. Saludo. Si no, también cuando nos escuchen. Bueno. Y a Lupita, ¿Sí? Violín. Violín. ¿Acuerdas del Escolto? Creo que son unos nombres más raros, güey. Que traía una patineta siempre, no sé qué rollo. Ah, pero era el hermano de Maya, ¿no? Ajá. Que le llevaban serenata, ¿no? Ya ves que usaba antes. En la parte de atrás. A Richie, a Keos, a Robert, a Chava. Le decían el teco a ese compa, ¿no? A Chava le decían el teco. Teco. Al Gigan, al Delphi. George. Mucha raza. Y hasta la fecha creo que sigue ya. De hecho, hace como 2 años todavía estaba uno de los integrantes. O sea, cuando nosotros estábamos, uno de esos cuates, hace 2 años todavía vivía en esa casa. Apenas se salió. Ahí estuvo todavía con Doña Lucha. Yo llegué a contar cerca de 55 personas que iban a comer en un solo día. Era un lugar muy, muy concurrido. Por eso muy buena la comida. Es interesante cómo personas de distintos estados, municipios, lugares iban a comer. ¿Te acuerdas del señor que vivía ahí, güey? Don Víctor, ¿no? Don Víctor, sí. Y su hijo. Que su hijo Víctor. Viendo las del Golden. Creo que ya falleció Don Víctor, ¿no? Ah, no manches, neta. Déjale prendo un... Creo que sí, güey. Un cirio, una vela. Fíjate, yo me acuerdo que nos cobraba Doña Lucha, creo que eran 1,000 pesos al mes. Imagínate, con todas las comidas. Y incluía la electricidad, ¿no? También. Todo. 1,000 pesos. Bueno, el teléfono lo pagaban. Creo que internet no, pero teléfono, nos cobraban las llamadas, güey.
Había una Pues computadora en el pasillo, güey. Creo que el era de Chava, Richie. güey, pues sí. Bueno, es interesante cómo este tema de la educación pública, ¿no? Es una educación que el gobierno la da y ya uno encuentra la manera para poder trasladarse, ¿no? Al lugar cerca de la escuela y estaba el camión del TEC, incomodísimo, no. Esa La madre, ballena, una piedra creo que es más suave que los asientos que brincos tenía ese daba. camión, cabrón. Salía de la calle Ramón Videocentro. Corona, ¿no? Los camiones salían de la calle Ramón Corona, ¿no? Mal recuerdo. Del videocentro, Videovisión, ¿no? Del videocentro. Videovisión, que ya paz descanse también, fíjate, ya se murió. También. Ramón Corona. Sí. Bien. Ahí estaba el línea. En ocasiones tenías que agarrarlo más abajo porque ya cuando llegaba el videocentro ya venía lleno, güey. Atascado, sí. ¿Cuánto pagaba el camión, güey? $3.50, ¿no? Algo así. Sí, luego quisieron subirlo y todo el mundo lo hizo de pedo. Eso. Por eso, ahí entra el socialismo también, ¿no? Las huelgas. Yo recuerdo cuando entraba el primer semestre, iban a subir 100 pesos la colegiatura. A lo que tengo entendido eran 700 pesos, lo querían subir el semestre. Se fueron a huelga y lo pasaron a 600, pero un amigo me comentó que lo querían subir 800 y lo bajaron a 700. El punto es que las huelgas, al menos en el área estudiantil, jalaron, sí funcionaron. La normal ha de saber mucho de eso, güey. No paraban las huelgas. En la normal. A ver, Jessy. ¿Qué un tal Jessy Bueno, andan buscando? ¿Por qué? La normal, fíjate que tiene mucha relación con el tema que propones en la escuela, la educación socialista. Porque, bueno, nosotros tomamos la decisión de tomar la escuela normal por 1 mes y medio. Entonces sacamos todo, cerramos, sellamos las puertas y dormíamos en la normal. Cabrón, esa fue... Así como en las de la UNAM, como le hace, ¿no? Sí. Una huelga plena y bien organizada. Ahí aprendimos muchas cosas políticas, prácticas de la misma lucha. Por eso también hay un poco de ese enfoque. Doña Lucha también, ¿no? No, era estar ahí, solo tenías 2 horas. Rolarse Nosotros mismos organizamos 2 horas para salir. ¿2 horas para salir? ¿Cómo? Solo podías salir 2 horas de la normal, libres. Las otras 22 horas tenías que estar en la normal. Fue un acuerdo entre nosotros los estudiantes. Oye, en ese paro, ¿qué pedo, güey? O sea, la lucha. ¿Se ponen a vivir ahí, casa de campaña, casa? Como pudieras. ¿O cómo comen? Como pudieras, porque no podías ingresar a ninguna de las aulas. No podías entrar a las aulas ni a las oficinas, estaban selladas. Ese fue el acuerdo de nosotros para que no se fuera a perder nada. Entonces dormíamos en los pasillos. Sí, casas de campaña, colchonetas, lo que pudieras. Órale, cabrón. Pues ahí leíamos, tocábamos, cantábamos. Pues es una cuarentena como ahorita. Nada más que organizada. Me imagino, ¿no? Con un objetivo. Bueno, la pregunta, hablando de escuela, estamos aquí viendo la pregunta de el día de ahora. No sé si conozcas esa maestra, Jessy, vestida de blanco porque es impecable su personalidad. Y también hay un zurdo que, zurdo, un asesinarco. ¿Sí lo ubican quién es? A ver. El enano de la historia. Creo que está bueno para hacer Game of Thrones, pero se llamaría Game of Rons. De los rones, porque le gusta el chupe. Tarea. Compartir un recuerdo de la escuela. Recuerdo de la escuela, imagínense la universidad, el Cebetis, o la primaria, la secundaria, el Conalep, el Kinder, Capet. ¿Qué más existe de escuela? Normales rurales, güey, que ya la están acabando. Que ahorita va con lo de Lázaro Cárdenas. A ver, cachamoscas, Abraham Mapa, el recuerdo, a ver, tu tarea, güey. Tienes mucha tarea. Tu tarea, ¿no? Lavar los platos y ropa. Sí. No, pues los recuerdos, pues los únicos recuerdos son las vagancias que hacía uno. ¿De cuál específicamente, güey? Pues no sé, por ejemplo, en primaria, yo, por ahí del 90 y tantos, sí. yo llevé en condón a la primaria, güey, pues todo el mundo fue vuelto loco, güey, porque pues lo tuve que tirar, güey, a una cornisa,
hicieron irme a la cornisa a juntar el maldito condón, güey, y pues ya sabrás. Y estábamos en quinto de primaria, así Quinto de primaria. ¿Ya te sacaste el condón, güey? No creo que fuiste a la Guadalajara, no los vendían, güey. No, mi padre trabajó en el IMSS, güey, y pues él llevaba. Y del TEC, güey, de Guzmán Ranch. No, pues están chidos recuerdos. El recuerdo más vivo que tengo, como les platicé en un inicio, fue el frío que me impactó, que cuando llegué, uno de esos días, ya ves que regaban muy temprano, Ajá. y todo estaba escarchado, güey. Yo nunca había visto, güey, estaba escarchada, güey, el pasto, güey, y sí me impresionó, pues. Porque no está tan lejos. Ciudad Guzmán está relativamente cerca de Colima. Caminando. Pues sí, pero la altura sí difiere demasiado. Exacto. A ver, Jessy, la tarea, maestro. A ver. Híjole, pues esa experiencia de la huelga en la normal fue de las más fuertes, yo creo, de las más significativas. Bueno, ya estábamos en el paro y como se usaba, ¿no? Con las normales rurales, Atequiza, el Meche Hidalgo, ¿Qué es una normal rural para los panistas, los fachos que quieren cerrarlas para Peña Nieto? ¿Cómo le explicas una normal rural? Voy a hablar en español, pero es como si hablara en ruso para ellos. No van a entender. A ver, lo que pasa es que después de la Revolución Mexicana, el campo necesitaba educación, ¿no? Porque estaba los índices muy altos de analfabetismo. Entonces se empiezan a crear las escuelas normales rurales con el objetivo de crear o de construir maestros que fueran a esas comunidades rurales. Y sobre todo estos maestros tenían que ser de extracción humilde, por eso se les daba una beca y a veces había internados. Entonces era la manera de hacer llegar educación a todos lados. Obviamente no ibas a preparar un fifí para mandarlo a una comunidad que tenías que llegar en burro. Por eso no lo entienden, es en ruso para ellos. Oye, entonces, pero esas escuelas son las que iba a haber inglés y computación, ¿no? Según el PRI, ¿no? Sí, ellos querían meter en todos lados, sin conocer los contextos todavía, pues así se lanzan ellos. Y entonces, por ejemplo, la que yo estudié no era rural, es nada más una escuela normal, pero no tiene la categoría de rural. La única rural de Jalisco es Atequiza. Entonces, es una gran diferencia. Y también ahí aprendías a criar puercos, a sembrar, a carpintería, producción de alimentos, conservación de alimentos. Para cuando llegaras a las comunidades, no solo educaras en letras y en matemáticas, también ejercieras algún oficio y educaras muchas cosas. Eran maestros muy... Eso, güey. Está mal que eduques a las personas de extracción humilde, ellos no, güey. ¿Por qué? Ellos no nacieron así, güey, no manches, ¿no? Tenemos un comentario de parte de Bronco, por ejemplo. No lo entienden. ¿Y lo entenderán, Jessy? ¿Tú crees que en esta época donde ya los influencers, ¿no? Se van a convivir a comunidades indígenas, ¿crees que ya les entre el entendimiento? No, porque ellos lo ven como ir a un museo, como la foto, ir a un museo, apreciar la cultura. Mira, ven y conocen a los indígenas, pero no creen que sean parte del mosaico cultural de México. Ellos piensan que es un museo, a donde hay que ir a tomarse la foto, exactamente, como dice Abraham. Y ahorita, fíjate que estamos viendo mucho en las normales que están llegando mucha gente a lo que nosotros llamamos los burgueses, maestros burguesitos, porque los mandan a las comunidades rurales y lloran, están llorando porque están allá y algunos han renunciado incluso. O sea, no aguantan. No, pues es que no hay mall allá. Exacto, no traen el molde desde abajo. No, pero no hay molde, Entonces, centros comerciales. Ay. Bueno, también. Starbucks y esas mamadas, ¿no? Pues. Y entonces, me preguntabas una experiencia, pues esa es la que te podría contar. Lo que pasa es que el gobierno no quería dar plazas, se las daba, ya sabes, por dedazo, ¿no? Como no ocurre en México, es algo como que nos tocó nomás a nosotros. Pues ya ves que desde que entró Andrés Manuel todo está mal, güey, la educación, estamos ahí, Finlandia, luego estamos en Noruega, el sistema de salud era como Noruega y luego México estaba un poquito abajo.
A ver, se cortó un poco la voz. Chris. No, Ahí está. Prosigue. Exacto. No, te digo Entonces, que la está, se reparte. Está Finlandia y luego está México. Se repartían luego las está Noruega, y luego está México en tema de salud. Y entró Andrés Manuel y ya, güey, todo se cayó. No, espérate. Ya estamos en el último lugar. Entonces, esa experiencia, muy bien, que sí. Ahora, vamos a conocer un poco de qué estamos hablando cuando decimos Ciudad Guzmán Ranch, Zapotlán el Grande. Le cambiaron el nombre, ¿no? Zapotlán el Grande. Zapotlán el Grande es la cabecera. Pero el nombre, ¿no? Pues oficialmente Zapotlán, ¿no? Pues, no, perdón, Zapotlán el Grande es el municipio. Y Ciudad Guzmán es la cabecera. Es la cabecera. O sea, si encontraran las rancherías y las localidades más pequeñas, la Ciudad Guzmán es la cabecera. Bueno, aquí estamos viendo pues un video de Luna Media. Un saludo a Luna Media, quién sabe quiénes sean, pero... ¿A Luna Bella? Luna Media. Mayas o no sé. Se ve el volcán, el Nevado de Colima, que no es de Colima, ¿verdad? Se lo robaron, es de Jalisco, ¿no? De Colima. Bueno, estamos viendo el centro. Aquí estaba el kiosco. Como todas las ciudades de Jalisco, Ciudad Guzmán es mocho. O sea, hay como 3 iglesias ahí pegadas, juntas. Cada sabe cuántos minutos hay. Es la ciudad de las iglesias, güey. El pinche... La fiesta eterna, güey. Católica. Como... Tuxpan era la fiesta eterna, ¿no? Tuxpan, exacto. Ahí se dan, güey. Sí. Pues igual sí. Bueno, estamos viendo los portales, cómo está el trip. Es una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Comparada con Guadalajara, Monterrey, el DF, Guanajuato. Claro. Y pues hay pues ahora sí que muchos estudiantes sale y entra. Ahora vamos a ver el TEC de Ciudad Guzmán Ranch. Ahora estamos viendo la normal, el alma mater de Jesse. A ver, nos dices, ¿dónde hiciste el paro, güey? Más o menos, ¿dónde fue el coto? Ciudad Guzmán esa glorieta es una no población lo ubicada ubico. en el sur de Jalisco. Es A rica ver. en tradiciones culturales y cuna de hombres ilustres. Es en este No sé lugar si es nueva donde o- se encuentra el sí es Centro nueva, Regional de porque Educación esa carretera Normal, la ampliaron, fundada en entrada a 1960 por el Ah, sí, entonces claro, donde está presidente la estación del Adolfo tren. López Mateos e inaugurada por el Ah, doctor donde Jaime está la Torres diosa del Bodet. maíz, no sé qué. En el Centro Sí, es la Regional entrada, de Educación exactamente, ya Normal ahorita. en Ah, sí, Ciudad aquí está. Guzmán, Jalisco, Donde tenemos está la también misión de la formar central de docentes autobuses, en el nivel nada. de licenciatura de Educación Oye, Jessy, Primaria y como Preescolar, tú no cuyos llevabas perfiles amigos de ahí, egreso estén sustentados en ¿A la dónde? normatividad Vas a hacer vigente, amigos a ahí, través de las sí, actividades sí, que sí, fomenten el sí, trabajo científico, la formación cívica, el sentido de la permanencia No, yo de y hecho la llegué- participación social. Yo llegué en blanco, yo nunca había escuchado la palabra socialismo ni comunismo, nada de eso. ¿Cómo? Y sí, sin amigos también, y en la normal, como dice Abraham, pues empezar a conocer personas y
emocionado porque Los egresados del CREN demuestran venía que la gente de práctica todos docente lados propicia y luego fortalece había un el poquito desarrollo ese integral ego, de la sociedad. a lo mejor intelectual Que su intención es tener de ver a ver conciencia los de que la primeros educación de calidad lugares se manifiesta por medio de del la examen formación y del de pueblo. dónde serán, qué tanto Con ello, sabrán. se mantiene una nación soberana e Era independiente. esa tontería de los 16 años, 17. El Y ya después Centro pues vas Regional de conociendo a Educación personas es y un vas órgano acoplando constructor ciertas de una ideas, institución empiezas a pública. Lidera a la conocer formación nuevas de ideas porque la docentes normal sobre todo es con un el trabajo modelo de pedagógico apoyado filosófico, en las ideológico. Quizá en el TEC, anexas fíjate, éramos en muy permanente criticados por perspectiva. gente del TEC. Los del TEC nos criticaban, pero nos odiaban a los de la normal. En el TEC hay para estudiar para El maestro, egresado güey, para docente docente o desarrolla un pedagogo, perfil algo así. crítico, En el TEC no. creativo, por qué- con por alto qué la nivel critican? académico y humanístico. Porque Desarrolla una sólida yo veía identidad que, nacional obviamente y no todos, práctica pero yo veía acorde a su que compromiso social. Además, por naturaleza se el TEC desenvuelve en los avances enseña científicos más y tecnológicos lo que son y carreras continúa en constante superación, o materias tanto profesional científicas, como técnicas, personal. matemáticas, lógicas. No se metían La no institución se metían mucho cuenta con el tema de la escuelas filosofía, anexas de la utilizadas como política, laboratorios, de la historia. siendo Pues la este normal un sí, beneficio claro, es especial que nos el distingue ingrediente de otras principal. escuelas de nivel Y superior. entonces nomás hacíamos algún paro, algún movimiento, y esos de la normal, huevones, y luego como no llevábamos matemáticas, Con paros. Un centro de exacto. atención múltiple. Como no llevábamos El teatro matemáticas cerrado y formales, abierto de la nosotros llevábamos normal, donde enseñanza de las presentamos matemáticas, eventos, no matemáticas festivales de organizados por derivadas, los de estudiantes funciones, y trigonometría, docentes todo de esto. esta institución Pues educativa. siento que eso les molestaba mucho a los del TEC porque decían, no manches, a nosotros nos cargan la mano bien sabroso y estos canijos se la botanean. Pensarían, yo creo que El Centro Regional de Educación nada más Normal íbamos a invita dormirnos, formar estar parte de la echándonos comunidad normalista. un porrito ahí de marihuana. México sigue no sé qué, necesitando cómo de nos maestras y combinaban. maestros Como para la atender noche, niños de la preescolar y de madre. primaria. Y sí había mucha crítica. Y al final muchos del TEC... Nosotros somos CREN Ciudad Guzmán. Ven, únete a nosotros. Bueno, otra de las áreas Con una duración de Ciudad 8 Guzmán, semestres en cada es un ejemplo en el sentido de educación pública es el CUS, ¿no? El Centro Universitario del El CUSUR. Sur, algo así, ¿no? Así es. Que lo famoso, El Centro Lo más Universitario famoso de del ahí Sur se era localiza todo, en la región sur del estado de Jalisco, de en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande. Este centro atiende de manera prioritaria la demanda escolar de su zona de influencia, que abarca 28 municipios, aunque también recibe estudiantes de otros municipios del resto del estado de Jalisco y de la República Mexicana. Su población estudiantil actual es de más de 9,000 estudiantes. Este centro universitario forma parte de la red universitaria de la hoy benemérita Universidad de Guadalajara, una casa de estudios de gran tradición y prestigio, con más de 2 siglos de estar presente en el desarrollo educativo del occidente de México. El Centro Universitario del Sur. Ciudad Guzmán Ranch. Ahora, cosas de la escuela. ¿Recuerdas este camarada? El famosísimo Jericapri. La patada. Ajá, el La patada, la patada. Jericapri. Ahí estamos en el Más o menos, sigue vendiendo, güey. Sí, sigue estando ahí. Te digo que yo suelo ir muy seguido cuando voy allá y sigue vendiendo. No, al centro no, pero sí en el centro. Yo lo he visto en el centro de San Juan vendiendo jericapri. ¿Cómo cantaba? Hoy no va. Pero ¿quién era Jericapri? Ponerse en el tema. Creo que tengo un gemelo, un cuate. Bueno, está viendo cómo cantan en el salón. Otra de las cosas famosas de la música mexicana es el Toro de Once. Aquí pasa algo que pues, es interesante, digno de comentar. ¿Cómo se ve el colibrí? Oye, Chris, No vaya a ser. Dime. hay mucha gente incluso de Jalisco que no conocen, no ubican el término mocho, ¿no? Si lo podrías explicar, ¿qué significa? Mocho
Una persona que sigue las reglas de la Biblia como que si fueran la ley. Ortodoxo, ¿no? ¿Vale? Pero Ortodoxo. Pero a veces, una de las características de las personas muchas es que son dobles, por un lado, Jalisco está en contra del matrimonio gay, pero por otro lado tienes a Puerto Vallarta que es gay. Es decir, los mochis es eso. Porque recordamos a Ávila Camacho, le llamamos la Camacho, ¿no? Porque estaba pegado a la iglesia, y es donde Pedro Bronco esa banda trata de que el centro empieza a como cabalgata, una cabalgata, tiene caballos, paz, Carlos Alegón, pues es una cabalgata de cómo llegar hasta allá. Y en su charro en este caso. Y también no sé si recuerdan el Torogol. El Torogol que gracias a los millennials yo creo que lo van a quitar. El Torogol es simplemente un toro, como lo están viendo en la pantalla. Un toro que va corriendo y alguien tiene que cucar, digámoslo así, para que pase a través de una portería y ya meta gol, ¿no? Ese es el Torogol. Próximamente ya no va a existir. Yo no sé quién va. Políticamente correcto, todo bien. Mira, esto de los toros creo que se debe de entender como los toros de España, ¿no? Digamos. Lidia. De Lidia, ándale, de Lidia. Si se acaban los toros de Lidia, esos toros se van a hacer en peligro de extinción. Lo mismo que pasó con un burro. Los burros están en peligro de extinción porque ya nadie los usa. Y si estos toros de Lidia cierran las plazas, ya no hay ganaderos, ya nadie va a crear un toro que cuesta como 300,000 pesos, se van a morir, se van a extinguir. No creo que los ambientalistas y Greenpeace vaya a decir, yo rescato un toro, déjame tener un toro de mascota y pagarle diario. Pero bueno, vamos por eso. Estamos los exconvictos almoloyanos. Ahí va. Almoloya de Juárez. Aquí tenemos el primer exconvicto. A ver, ¿cómo sale? Ahí está. ¿Qué pasó allí ahora? ¿También es el rockerón o qué? A ver, no. Ahí va. Mi conexión no me deja. Sí, estamos viendo a Abraham Cachamoscas con un mandil. ¿Qué estaban celebrando ahí? Y luego vemos al cuñado, y creo que ahí está enseñando cómo se enreda un cable. El cuñado no nos pudo acompañar, no sé qué diantres. Pero también el cuñado tiene otro oficio, que es ser como pastor evangélico o algo así, ¿no? No lo alcanzo a apreciar. Y luego
Bueno, aquí estamos en Simón Bolívar, ahí es donde vivíamos. Saludo a toda la banda, el Monchis, el Ramón también, el Eric, Robo, saludo a Alex Cisneros, el Davidzuela y el Poncho, le decían el Joselas Poncho. Bueno, toda esa banda en una... Como pueden ver es ingeniería, porque pues no hay mujeres. Y la escuela, esta es la única foto que tengo de la escuela, que está así, no salió bien. Y esta es la foto vieja, no sé si la alcanzas a ver ahora en la de Billy. Saludo a Billy, de seguro no sé si esté con las palomitas ahí todavía. Pinche Billy. Esa fue en la que rentaban, se me olvida el nombre de esta calle, güey, cerca de Gigante, cuando había Gigante, no manches, ya se llama Soriana. Gigante, fíjate, lujuriante, le decía un amigo. Ramón Corona, ¿no? Ramón Corona, sabe. Yo me acuerdo más de la tienda que estaba ahí, que iban a comprar leche y el cuñado se la pasaba albureando a la señora, güey, todos muertos de la risa. Ah, pero no, eso era acá en el mercado, güey. Cabrón. Está cerca de una unidad deportiva. Sí, es el mercado. Bueno, no el mercado, el tianguis, güey, Ciudad Guzmán. Ándale, está la... Pues al Billy, un saludo, Billy. Ahí nos dio quebrada, mano. Bueno, me dio quebrada en lo que terminaba la tesis. No, tesis, no. El proyecto. Ahí está el Papayín. El Papayín. Cuñado. Y aquí Abraham descubre... Ah, no. Este es Abraham después de la cuarentena. Ahora ya ves. Bueno, ha cambiado mucho, Abraham, ha cambiado mucho la generación. Ahora es más difícil ya del bullying. Antes nos hacían bullying diferente. Canciones que ya no se pueden escuchar, cosas que ya no se pueden decir. ¿Tú has sentido eso? Ya que tienes ahí, pues, crías, ¿no? Como... Sí. Sí, pues ya la generación de cristal que con cualquier cosa se asusta o se ofende. Cualquier palabra que antes lo podíamos decir, pues libremente entre ofensa y broma, hoy ya ni en broma se pueden decir. Pero sí, se pone complicado el asunto de estar siempre en lo políticamente correcto, porque si no alguien se va a ofender, güey. Es decir, que si regresaras a la escuela, si hubieras una máquina del tiempo, o te vuelves más joven y vas de regreso al TEC de Ciudad Guzmán, cambiarías. O sea, ya no serías igual. No, qué chingados. Ah, ¿sabes? Sigues diciendo lo mismo y todas esas cuestiones, güey. O cambiarías, o de modo, güey. No, o te adaptarías, pues... o si eres Cristal, Abraham versión light. No, yo te comentaba de cómo está cómo es, no. Viéndome hacia mí, no, pues estaría normal, güey, pues siento que nunca le falté el respeto a nadie, así que siento que estamos, pues al momento estoy bien conmigo. Eso. Yo recuerdo un maestro, Dagoberto, pues yo creo que corrupto, ya que lo veo desde una vez, priista. Ese camarada nos daba una clase, nos dio varias, pero específicamente en una y nos dijo, bueno, si van a la escuela un sábado a aplicar un examen, les subo puntos. Y pues llegamos el sábado y era un examen que se le iba a hacer a priistas para poder ser candidatos. O sea, tenías un montón de salones llenos de priistas. Pues cómo y en el qué miedo. En el TEC, güey, en la escuela. O sea, puedes usar un medio, un área pública para que lleguen los priistas y evaluarlos usando estudiantes. Y efectivamente, güey, hacías eso y te subían los puntos. ¿Eso crees que sí que eso se podría hacer ahora? Que aún existe ese tema de que los maestros hagan de las suyas utilizando. ¿O crees que los tiempos cambiaron? ¿A mí? A Jessy, que es maestro. Yo creo que se complicaría más por el tema de las redes. También el país yo creo que ha avanzado en cierta parte en la politización. Entonces yo creo que
que sí te meterías en problemas fuertes. Quizá, ¿no? Depende del lugar donde se haga. Si es en... Híjole, mejor no hay que decir nombre. Si es en algún lugar, en algún lugar de La Mancha, quizá no te pase nada, quizá todavía existan esas prácticas. Pero sí se complica. Pero más ahorita que todo te ve, que todo mundo te filma, güey. Sí, o sea, güey. sí se pone más complicado hacer eso. Antes no, Fue antes no hay una de que... las cosas que se salvaba uno de repente, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que pasaron en Almoloya que grabadas, no, ya cállate. No hay evidencia, güey, no hay. Qué bueno. Qué güey, salvado. La generación de que nos salvamos de muchas cosas. ¿Recuerdas las canciones de la generación? Porque estaba en TV todo lo que daba. Las de Tatú, las de Nacaraquera, ¿no? Que decían. Las canciones de Madonna, Beautiful Stranger de Madonna. Fue esa época. Y ahora pues tenemos reggaetón. Fíjate, para caer en ese lugar, vaya. No sé tú, Abraham, ¿qué canciones recuerdas de esa degeneración de la escuela? Oh, pues. Red Hot Chili Peppers, Californication. Ándale, ese CD de los Red Hot está buenazo, güey. También se soltó un poquito YouTube, ¿no? La de Elevation. Sixpence on the Richer. No sé In si the End, esa banda. Linkin Park. Ya se murió ese güey, el vocalista. Antes cuando se escuchaba la radio, güey. Ya ahorita pues todos on demand. Ahora tenías que esperar a que la radio tocara. Me acuerdo del Robert, que estaba haciendo su tarea y escuchando las rolas de ahí, güey, del radio, pues ¿qué más? Y ya actualmente, pues no. ¿Cómo han cambiado las cosas? Dijeron por ahí. Ya cerraron hasta el videocentro. Quebró. Cerró Blockbuster, cabrón. Ajá. Creo que solamente hay uno, ¿no? En Alaska, algo así, creo que quedaba solamente uno. Pero igual ya lo cerraron. No manches. Aquí entramos al área socialista. Cárdenas. Aguas. Bueno, más o menos hicimos un recorrido de cómo fue nuestra experiencia de nueva educación pública, cómo llegamos, casa de asistencia, cómo era el lugar pequeño de Ciudad Guzmán. Ahora, ¿cómo diantres? ¿Por qué tenemos una educación pública? Ahora, Lázaro Cárdenas, que incluso le da la imagen a este flyer de Avisal. ¿Por qué Lázaro Cárdenas hace todo esto? Aquí vemos cómo eran pues, antes, ¿no? Las escuelas llenas de niños. Ahí está Chabelo también, que ya tenía haciendo de las suyas. Las estampas. ¿Cómo es que México... Educación socialista en México. ¿Qué es realmente el socialismo entonces, Jessy? Que ya lo definiste, pero actualmente, ¿qué es el socialismo? ¿Cómo lo debemos de entender? Pues no se puede entender como un solo concepto. Es como decir, ¿qué es el feminismo? Hay muchas variantes y hay muchos matices, pero en esencia el socialismo pues sí pugna, ¿no? Por lo social, por el desarrollo de la persona antes que en contraposición del capitalismo, la acumulación del bien, como sea y como dé lugar. Por ejemplo, en España, ¿no? Que la gente decía, Correa, el expresidente de Ecuador, en una entrevista en España, los bancos aquí en España están sacando a la gente de sus casas, los están echando de las casas que pidieron el crédito. Dice, un sistema capitalista con bancos que no necesitan casas si tienen casas, y gente que necesita casas sin casas. Entonces, el socialismo es en esencia es eso. Nada más que hay que ver cuáles son las variantes. No es lo mismo el socialismo de Cuba que el socialismo de Ecuador con Corea. Bueno, China no sé qué sea. Que China es más capitalista que Estados Unidos, posiblemente. Pero los tintes en los discursos. Yo creo que la esencia es teóricamente es la producción, los bienes, los medios de producción de los sectores más significativos o más relevantes como el petróleo, la comida, la alimentación, están en control del país, de la clase trabajadora.
y se ha desvirtuado mucho el término del socialismo. Piensan que es destruir y es que no exista nada y que el control lo tenga totalitario el Estado. No, no es así. ¿Por qué la iglesia específicamente pelea tanto? Aquí vamos a ver una imagen del comunismo es malo, el famosísimo comunismo, fuera comunismo, ¿no? Y venga el cristianismo. Cristianismo sí, comunismo no. Que ya estamos, socialismo, comunismo. Nos diste más o menos una definición, ¿qué es la diferencia, no? Sí. Bueno, en el tema de la iglesia está complicado porque desde las mismas expresiones de Marx y de Engels, pues ya criticaban a la iglesia de Putin, ¿no? Con la frase de la iglesia es el opio del pueblo, o la religión es el opio del pueblo. Entonces desde ahí ya les daba una idea a la iglesia de que como que las cosas no iban bien con el socialismo y el comunismo. Pero en realidad, si analizamos a la figura de Jesús, por ejemplo, en lo que sabemos, la creación esa conceptual que tenemos de Jesús, pues Jesús era un socialista, ¿no? O quizá un comunista. Porque repartía los bienes y no estaba por encima de nadie, no había clases sociales. Pero sí, la iglesia, como ha tenido un mecanismo de poder muy potente, aliado con el capitalismo, entonces no conviene ciertas ideas socialistas de reflexión y de filosóficos. Pues. Sí, normalmente es una sola persona, clases, y acá no hay clases, ¿no? Todos deberían tener las oportunidades, y acá no. Acá naces a la aristocracia, naces de este estirpe, ya, que es la derecha, que es supuestamente los empresarios, la religión, esas personalidades. Y aquí tenemos el comunismo. Entonces nos comentabas un poco la diferencia del comunismo y el socialismo, ¿no? Sí. El tema, por ejemplo, de la derecha y la izquierda está muy relacionado con estos temas. Ruido. A ver, no sé, escucha un ruido. A ver, ahí está. La izquierda y la derecha está muy relacionada con los temas del socialismo y el capitalismo. Porque, por ejemplo, hay alas de la iglesia, ¿no? Que son izquierda, que son centro, que son ultraconservadoras, incluso dentro de la iglesia. Por ejemplo, las ideas luteranas, ¿no? Que buscaban por una transformación de la iglesia, que se dejara de cobrar las bulas papales, que se acabara la prostitución en Roma. Entonces el tema de la izquierda es una evolución, que se acaben los privilegios. El tema de la derecha es la conservación de los privilegios. Entonces, en esencia, esa es la izquierda y la derecha. En esencia, muy, muy concreta, aunque tiene también sus matices. Y pues sí, el socialismo viene a inyectar una transformación. Hacia dónde vaya, quién sabe, pero hay una transformación. Entonces, eso ya no le gusta mucho a las élites. Se elimina el Estado. ¿La educación pública podría entrar ahí como un beneficio social, socialista? Sí, nada más que hay que ver cuál es el enfoque de esa educación y cuáles son los contenidos, ¿no? Hay mucho currículum oculto, se le llama. ¿Qué es eso, currículum oculto? El currículum oculto es qué tanto un profesor o qué tanto una sociedad se puede desarrollar a través de la educación con los temas que ya vienen establecidos como el currículo que no es oculto. Por ejemplo, si una persona está educándose en filosofía, pues simplemente se puede aprender la teoría filosófica, la historia de la filosofía, los personajes, los dichos, las teorías y hasta ahí. Pero si una persona se encamina hacia el uso de esos contenidos, hacia la transformación de la vida social, ahí es donde ya entra la educación socialista. ¿Cuál es el enfoque que le das? Por ejemplo, si tú estudiaste una ingeniería, digamos ingeniería civil, esos conocimientos te van a hacer que trabajes en cierta área, pero si esos conocimientos los usas para transformar la vida pública y política, se transforma en una educación socialista. Todo eso que tú adquiriste. Aquí tenemos de referencia a Lázaro Cárdenas, que es quien inicia esas normales rurales que nos comentaste. El Politécnico. El Politécnico. Y ya si le ponemos un paréntesis, con Lázaro Cárdenas se legalizó la marihuana y otras drogas, tratando esta enfermedad, tratándolo como una enfermedad, como eso, y no castigarlo con cárcel y esto, había dispensarios. El chiste duró 3 meses, porque luego a Estados Unidos no les gustó esta idea progresista
Y ve ahora, Estados Unidos ya es legal y en México allá andan viendo apenas. Una falsedad también. Progresista, también con Trotsky. Él le dio asilo a Trotsky, ¿no? Después. Así es. Y el Tata Lázaro, así es muy conocido. Pero el comunismo sí es malo. Ayudar a la banda, no. Y aquí tenemos a Ávila Camacho, que fue el siguiente presidente que destruyó todo lo que hizo Lázaro Cárdenas, porque con Lázaro Cárdenas se reformó el artículo 3º para que la educación dijera que es socialista. ¿Y qué decía esto del socialismo? Porque ya ven que los socialistas, los comunistas, pues se comen los niños y te corren de la casa y... No. Cállate. No. Artículo 33, en 1934, esto viene de proceso de Tomé. Cito, la educación que imparta el Estado será socialista. Además de excluir toda doctrina religiosa. Tápese los oídos, por favor, banda. El laicismo. El laicismo, mejor conocido como el laicismo, que no existe porque ahí están las pastorelas, ¿no? Y las vacaciones pues son de Semana Santa y bueno, ya. Combatirá el fanatismo y los prejuicios. Para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional. Peligro. Este es un peligro para todos los fanáticos religiosos. Lo que peor que puede hacer una religión es pensar, sea cual sea. Un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Esto es lo que reformaron en el artículo 333 en la educación socialista en México por Lázaro Cárdenas, que duró del 34 al 45, porque llegó a Ávila Camacho y ya valió madre, porque después siguió Miguel Alemán con el PRI, bla, bla. ¿Cómo? Ahorita, agregar a lo que tú dices, me encontré con un texto de uno de los diputados que participó en la creación de este artículo que tú mencionas. Ajá. Entonces, fíjate lo que dice él, es el diputado Arnulfo Pérez. Está muy fuerte, demasiado fuerte este texto, pero en esencia yo creo que él encontró el problema de la desigualdad en México. Él dice: la escuela socialista va a despertar en la niñez un sentimiento de rebelión, un sentimiento de repulsión incontenible contra los latrocinios cometidos por la plutocracia, o sea, los ricos, ¿no? Amparada en las leyes individuales y respaldadas por el poder público. La escuela socialista va a formar en los niños el sentido de clase, indispensable para la organización de las masas y para realizar tarde o temprano la revolución proletariada. Ahí ya están hablando en términos ya más comunistas. Entonces, debemos entender en estos tiempos, bueno, en esos tiempos más bien, en el 34, movimiento postrevolucionario, la época de los cristeros, recién estaba ahí pasando. Así es. Anteriormente, y me gustaría decir anteriormente, la educación, y no solamente la educación, estaba organizada por la Iglesia Católica en este caso, o por la Iglesia. Ya lo decíamos, ¿no? Tenías que, si no nacías bajo la fe de bautizo, bajo una religión, pues no nacías. Si no te casabas ante la iglesia, pues no existía tu matrimonio. No te podrías incluso morir si la iglesia no lo permitía, pues el Camposanto, fíjate, Camposanto. Todas estas cuestiones sociales, incluido la educación, era organizada, manipulada, saqueada por parte de la iglesia. Entonces llega el Tata Lázaro Cárdenas y dice: a ver, paren su desmadre. Bueno, medio paren su desmadre. La educación la va a tener el Estado, y bajo las características que tú subrayaste un momento, de cómo los campesinos van a poder educarse y replicar eso en sus comunidades. Y la iglesia pues estaba en contra, porque imagínate, poner a una persona a que piense, que no tenga fanatismos, que racionalice, es un peligro. No habría muchos clientes, digamos.
Y muchos maestros, tú nos comentabas, ¿no, Jessy? Que muchos maestros fueron asesinados. Se habla mucho de los cristeros, se habla mucho de cuántos mártires. Los maestros rurales, güey, son los Maestros rurales, sí. Creo que se les terminaron ponchaban las perdiendo. orejas a las personas que no estaban de acuerdo, ¿no? Que católicos o personas Pues religiosas iba terminando la le guerra cortaban las cristera, orejas. cabrón. En la época cristera. Pero se habla mucho de los santos, ya son santos, ¿no? Como Toribio, creo. Ellos Mártires. pues eran de la época, mártires pues ya... Algunos ya llegaron a categoría de santos. Y se habla mucho de ellos, pero no se habla la otra parte. No se habla la parte de que las personas estaban a favor de una educación que la impartiera el Estado, que fuera racional, sin prejuicios y fuera de esta doctrina religiosa. Tú, Jessy, nos comentabas un poco de cómo fue realmente, pues también este lado de la historia, el lado B. El lado B, sí, era la maestra rural, el maestro rural que duraba horas, incluso días, para llegar a las comunidades. Y entonces ya la iglesia en general, o por lo menos la parte derechista de la iglesia, ya había educado a la gente que estos maestros eran comunistas o socialistas. Entonces la gente, sin entender qué era el comunismo, el socialismo, simplemente se les daba cátedra de 2, 3 ideas y ya con eso eran maltratados en las comunidades, cuando bien les iba. Y cuando mal les iba, pues eran violadas, descuartizadas, colgadas. Entonces ya no volvían, porque decían, el gobierno viene a quitarnos nuestra religión con esos maestros demoníacos, ideas, conocimientos demoníacos, conocimientos. Los categorizaban de muchas formas, ¿no? Pues esa era la lucha ideológica. Bueno, y esa lucha ideológica es muy fuerte aquí en México. De hecho, nos caracterizamos por esa lucha del laicismo. Otros países ni siquiera la tienen tan fuerte. La lucha te refieres a como a qué, porque estamos viendo actualmente que Andrés Manuel, pues ya ves que saca estampitas y saca mucho la religión y evangélicos y toda esta cuestión. Pero no diga nada de AMLO porque el cachamoscas luego se enoja, ¿no? Abraham. No. El fanatismo, tanto religioso como político, está al 100 aquí, cabrón. Hasta de fútbol. De todo, cabrón. No se puede hablar de religión, güey, pero pues es lo que quiere, ¿no? Pero bueno, en esta vertiente, en este ángulo de la educación socialista, Jessy, tú que estás en el área pues, magisterial, pedagogo, ¿crees que regrese el socialismo de esta manera o ya llegue realmente lo evangélico hasta tu escuela? Yo creo que hay que analizar primero cuáles son los tintes socialistas, cuáles son los tintes capitalistas que tenemos en la vida actual, para poder definir y entender qué es cada uno. Porque, por ejemplo, las jornadas de 8 horas que todos gozamos, porque si no estuviéramos trabajando 14 horas, son gracias al socialismo, no al capitalismo. Exacto. Los aguinaldos, las prestaciones de vivienda, de créditos, todos esos son gracias al socialismo. Es una lucha por lo social, no es una lucha por acumular riqueza. Entonces, fue en Chicago, güey. Las 8 horas laborables fue gracias a Chicago. Y son socialistas, son clientes socialistas. Dieron la vida, ¿no? ¿Cuál capitalista da la vida por la gente? No, para nada. El dueño de Telcel aquí en México va a dar la vida porque los pobres tengan mejor vida. Bueno, banda, esto es del socialismo, así es que si ven que en sus casas lo sacan, pues yo puedo considerar, Abraham, gracias al socialismo, voy a poder considerar, Abraham, que Almoloya pues fue un movimiento socialista de repente, ¿no? Todos iguales. O también había fifís, había fachos, ¿no? ¿Cómo estaba el cohete? No, pues el fifí, ahí era Machuca y y el Kung Fu y eran los de la lana. El Kung Fu, güey. Bueno, él no vivía ahí, pero se la vivía ahí con nosotros. Toda esta banda, me acuerdo, güey. Bueno, ya tenemos 5 minutos para cerrar esta charla. Los últimos pensamientos ya cerrando. ¿Sabes qué? Recuerdo y nunca llegué a conocer, Abraham, al que le decían el Puñañas, güey. ¿Quién rayos era el Puñañas? Yo no me escuchaba que el Puñañas y el Puñañas. Nunca lo conocí, güey. ¿Quién era, güey?
Es un amigo de acá, de Colima, güey. Y hacían el catering, ¿no? Ahí, algo así. Hasta Billy fue una vez. Sí, es la carreta de acá. Sí, estaba en los eventos con nosotros. También me acuerdo de los camarones 1800 que decías que estaban muy buenos y la madre. Ah, sí, con banquetes Bon Appetit, acá con mi cuñado, cermeño, sí. Bueno, Bran. El comercial. Tus últimos pensamientos acerca de esto, pues primero muchas gracias por haberte unido a la transmisión. ¿Qué nos quieres decir también? No, pues te agradezco la invitación. No se contribuyó mucho como quería, los recuerdos vívidos estaban ahí. Te tienen vigilando, güey, ya tienen una pila de trastes ahí atrás, güey. Oh, y gacho, güey. No, pues aquí andamos con otra cosilla, pues aquí para lo que se les ofrezca. Tienen una casa en Colima. Gracias. Porque se den una vuelta, cualquiera de los dos son bienvenidos y pues aquí andamos esperando a ver qué pasa con eso del coronavirus. Ay, a ver si salimos este año, güey. Ya eso de la dieta quedó atrás, güey. Ahora hay que sobrevivir, cabrón. La forma es ver televisión, güey. Es la forma que vas a ver al mundo, viendo tele, rascándose. Sí, cabrón. Otra de las cosas, Abraham, ahí en Colima sí está feo el coronavirus o no? Bueno, ya, para ver cómo es. Pues hay mucho calor. No. Pues dicen que eso les quita, pero no, pues es un virus, al fin y al cabo, pero pues ahora sí, como dijera por ahí un meme que por ahí pasé, pues si no hay con qué hacer el examen del coronavirus, pues no hay estadísticas, güey, así que hasta ahorita está tranquilo. Esperemos que los casos que se hayan dado por problemas pulmonares y que no se hayan catalogado como coronavirus, en realidad no sea por eso, pues, porque si no, sí van a ser varias y no los han colocado en las estadísticas. Aclárame algo, ¿estás contra o a favor de Andrés Manuel? No entiendo. Ya ves que aquí se toma como Chivas América o cómo. Blanco negro, güey. Ándale. No puede ser que, estoy a favor de México. Pero tú que estás allá en México, ¿qué ves, Andrés Manuel? ¿Bien o mal? Pulgar arriba, pulgar abajo, güey. Like. No, pues tiene cosas bien, cosas malas. Nunca se va a estar de acuerdo en todo con un político, güey. Jamás, güey. Así que hay cosas buenas, cosas malas. Sí, muchas mentiras, cosas que prometió y en realidad no han llegado, pero esperemos que todo lo que cantó llegue en algún momento, cabrón. Esperemos. Jessy, ¿qué se despide, maestro? El Jessy. No, pues gracias por invitarnos y a toda la gente de Guzmán un saludote, ¿no? Toda la gente que anda allá todavía. Una ciudad muy bonita, como dijo Bran, a mí también me gustó demasiado vivir ahí, 4 añitos. Y 4 años. Nos trayó muchas experiencias, muchos conocimientos, ¿no? Yo creo que esa ciudad nos dio bastante. Por lo menos a mí, yo creo que a ustedes quizá les pasó lo mismo. Nos dio bastante. Como decía Abraham, ahí tienes que lavarte y todo hacerte solo. Yo la verdad nunca había tocado alimento crudo, digamos, güey, carne así, no, güey. Es de ese nivel, güey. Hacer la sopa una vez, güey, que se me olvidó ponerle jitomate, güey. Entonces era una pinche pasta bien mala. Pero bueno, sí se aprende, de acuerdo a las peñas, cuando íbamos a correr y todas esas cuestiones. Las peñas. Los peñascos. Bueno, banda, pues muchas gracias por estarnos aquí. Recuerden, digan no al socialismo porque se comen a los niños. Y menos al comunismo. Muchas gracias, Jessy. Abraham, un saludo al cuñado, que quién sabe qué esté haciendo. Ya ven que creo que está ahorita de gratis la página esta, ¿no? De videos para adultos. Sí, creo que andaba, como está gratis, A Bailey también, saludo a Rueda, gracias Rueda por dejarme un 10 un 100, ¿no? En la electricidad, magnetismo, no sé qué. Se quedó dormido, Rueda, man. El reloj. Quedó dormido. ¿Sabe? Bueno, muchas gracias, banda, se cuidan, buenas noches y aléjense del coronavirus. Si ve ahí una corona, gracias. Viva el presente, banda. Esto fue Mundo Avisal, socialista. Échale ¿qué es eso, Abraham? Está buena. Say no to racism. Todas las chelas. No soy racista, güey. Güeras, negras. De todo. Oscura, roja, todo. Se mueva. Tenga pulsera.
Gracias, banda. Cuídense, vive el presente. Mundo avisal. Hasta luego. ¡Ánimo! Se percata de las necesidades apremiantes de obreros y campesinos. Político con experiencia. Ahí quedó.